Estoy listo. El equipo médico ha autorizado mi salida. Es un gran paso que puedo preocuparlos, pero que estéis seguros, es solo una nueva historia que empieza. Yo soy feliz. Voy a descubrir el ritmo de mi familia. Vosotros habéis preparado mi llegada a casa. Voy a ser un poco lento a acostumbrarme a mi nuevo ambiente. Es normal. No necesito todos estos accesorios que son peligrosos. En mi cama, un colchón duro y bien plano es suficiente. Duermo únicamente sobre la espalda. En mi cama, un saco de dormir a mi tamaño y a la temporada es suficiente. Y mi peluche duerme a mis pies. Duermo en una sala de 18 a 20 grados. No fumáis en casa y no animales en mi habitación. No olvidéis de ventilar mi habitación cada día, mismo en invierno. No voy a hacer mis noches inmediatamente. Es normal. No estéis sorprendidos. Hago a menudo ruido durmiendo. Se recomienda que duerma en la misma habitación que mis padres durante 6 meses mínimo. Papá, mamá, no duermo en vuestra cama, incluso si estoy enfermo. El día me gusta quedarme con vosotros. Puedo dormir aunque haya un poco de ruido alrededor, pero duermo siempre en un espacio seguro, en una habitación puerta abierta si está cerca de la sala de vida, en una pequeña cuña o en un parque. Vuestras orejas son mucho más de confianza que un vigila bebé. Mira, todas estas cosas son peligrosas para dormir. Mi sueño puede estar agitado por el momento. Eso es normal. Venid a verme cuando queréis en mi cuña. Si duermo, no vais a despertarme. En casa de amigos puedo dormir en una cuña de viaje, pero sin añadir colchón. Aunque estéis cansados, es importante que estéis despertados y atentos durante toda mi comida. Soy demasiado pequeño para comer solo al pecho o al biberón. Mi comida dura más o menos tiempo. Puedo pedir comida a la noche más que el día. Cuando como, mírame y háblame. Evita estos elementos de distracción como la televisión o el teléfono. Todos los bebés son diferentes, no me comparéis. Tengo mis propias necesidades. La leche de mi mamá es la mejor para mí. Al principio, dame el pecho cuando yo pida, es decir, cuando me despierto, sin esperar que yo grita. Como mínimo 7 a 8 veces por día. Mis mamadas no son regulares y pueden variar de un día a otro. Puedo reclamar todas las horas y a veces esperar 3 o 4 horas entre 2 mamadas. El alcohol pasa en la leche. No bebas bebida alcohólica durante toda la periodo de lactancia. Igualmente, no tomas medicamentos sin aviso médico. En todo caso, las mamadas tienen que ser agradables para los dos. No tienen que ser dolorosas. Si es el caso, no es normal. No dudas y pide ayuda. También hay en las maternidades y en las ciudades consultas en lactancia materna que pueden ayudarte. Pensar a lavarse las manos antes de ponerme al pecho o antes de preparar mi biberón. Todas las leches del comercio se hacen de la misma manera. 30 ml de agua para una medida a nivel de polvo de leche. Poner primero el agua en el biberón y después el polvo de leche. Usar el agua fría del grifo o una agua en botella a temperatura ambiente y adaptada a los bebés. Pues sacudir. El biberón se puede dar a temperatura ambiente. Si queréis calentarlo, evitar el microondas y prueba sistemáticamente la temperatura. El biberón se puede conservar 1 hora. Después el biberón se lava rápidamente con agua caliente, lavavajilla y con una escobilla. Se enjuaga bien y se deja escurrir.
No es necesario esterilizar mi biberón. Mis raciones aumentan regularmente. Cada día, si tomo el pecho, tengo varias cacas de colores amarillas, líquidas o con grumos, y 5 o 6 pañales llenos de pipí. Si como el biberón, es igual para el pipí, y tengo una caca con color todos los 2 días mínimo. Un baño todos los días no es necesario. El agua del baño tiene que estar entre 36 y 37 grados. No me dejéis nunca solo en mi baño, puedo ahogarme. En mi mesa para cambiar pañales me muevo y puedo caerme. Tenéis que quedarlo siempre al lado mío. Para cambiar mis pañales, privilegié el agua. Podéis eventualmente usar jabón graso. Seguir los cuidados del cordón umbilical como lo vistes en la maternidad. El cordón tiene que secar progresivamente y caer en los 15 días. Puedo llorar, pero esos cuidados no me hacen daño. No tenéis que usar productos con perfumes para mis cuidados, ni aceites esenciales. En todo caso, nunca antes mis 7 años. Duermo sobre las espaldas, pero no vivo sobre las espaldas. Soy despierto, es la hora de descubrir el mundo, en los brazos, sobre el vientre, sobre la espalda, pero siempre un adulto al lado mío. Déjeme siempre en seguridad. Evitar de ponerme en una sala donde la televisión está encendida. De distraerme con vuestro teléfono o vuestra tableta táctil. Me gusta tener vuestra atención. Privilegié los intercambios visuales. Actuar juntos es la mejor manera de promover mi desarrollo. Para evitar el aplanamiento de mi cabeza atrás o en los lados, debo quedarme en movimiento. Durante mis fases de despierta no me quedo mucho tiempo en soporte que impide de moverme. Yo también tengo el derecho de salir fuera de casa y tomar aire. Para los paseos es mejor que yo esté en un cochecito y después en uno más grande, siempre atado y frente a sus ojos. Si me ponéis en una bufanda o un portabebé, tengo que estar en posición vertical, mi cabeza bien sostenida para que podáis darme besos. En todo caso, verifica que toda mi cara esté bien despejada y al aire libre. Para los viajes en nuestro coche, tengo que estar atado en un sitio automóvil adaptado a mi edad. Al regreso a casa, sácame del sitio aunque esté dormido. Papá, mamá, tenéis el derecho de estar cansados y preocupados. Mis llantos pueden ser insoportables y a veces incomprensibles. Sobre todo donde me sacudéis. Dejadme en seguridad y pedir apoyo y ayuda a vuestro entorno o a un profesional. Me gusta ver gente, pero no todos al mismo tiempo, ni cuando están enfermos. Por favor, lava vuestras manos antes de tocarme. Evitar de llevarme a lugares públicos llenos de gente, sobre todo en invierno. A mi salida de maternidad, me tenéis que pesar una vez por semana a la PMI o con vuestra partera. El médico tiene que verme al cabo de 15 días y luego todos los meses. Mis primeras vacunas se hacen a 2 meses. Papá, mamá, pensar en verificar vuestras propias vacunas para protegerme. Antes mis 3 meses, tenéis que llevarme al médico si tengo diarrea, si vomito, si tengo fiebre, si estoy molesto para respirar, si mi caca está blanco o si tengo un comportamiento raro. Pero tenéis que esperar el aviso del médico antes de darme un medicamento. Mi llegada a casa es un gran paso y probablemente vais a tener un montón de preguntas. Paciencia, déjanos el tiempo de adaptarnos.
Si tenéis preguntas, podéis llamar al servicio de maternidad, la PMI, vuestra partera o vuestro médico.